Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a ver otro ejercicio que involucra el uso de estructuras repetitivas y en este caso el problema es el siguiente. Escribir un programa que lea un número n que sea entero y mayor a 10. O sea, nos dice explícitamente para validar. Es decir, que forcemos a que la entrada por teclado cumpla con esas especificaciones y mientras no cumpla va a seguir pidiendo algún valor. Y eso, el programa tiene, con ese valor, el programa tiene que mostrar en pantalla la lista de números primos que van desde el 2 hasta el n inclusive. Ok, entonces lo que vamos a hacer primero es asegurarnos de que el usuario cargue un número que sea entero y mayor a 10. Entonces, lo primero que hay que considerar acá es que la persona puede cargar un número, un valor real, ¿verdad? Que tenga decimales. Entonces, para capturar eso, deberíamos declarar una variable como punto flotante. Entonces le voy a llamar nf. O sea, sería el número n, pero en la versión float. Ok, entonces podrían utilizar cualquiera de las estructuras repetitivas para hacer esto, pero usualmente se emplea el do while para hacer validación, pero podría emplearse tranquilamente también con el while. Entonces escribimos do. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a imprimir en pantalla primero un mensaje que diga ingrese un número entero y mayor a 10. Ok, entonces ese es el mensaje para el usuario. Y ahora lo que vamos a hacer es justamente leer el valor de nf. Y en el while lo que vamos a preguntar, o sea, por eso usamos el do while, al menos una vez va a tener que cargar. Y en el while vamos a ver si se cumple o no la condición. Acuérdense que en el while o sea, el valor de 1 verdadero hace que se mantenga en el ciclo, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos acá es que cuando el número sea entero y mayor a 10 va a salir del ciclo. Entonces no tiene que cumplirse eso para permanecer dentro del ciclo do while, ¿verdad? Entonces, ¿en qué caso no pediríamos un nuevo número? Primero, si el valor de nf es distinto a la parte entera de ese mismo valor. O sea, si el número no es un cargado, no es un entero, o, y usamos el or, o si ese número no es mayor que 10, es decir, es menor o igual a 10. Entonces, menor o igual a 10. Entonces, en ese caso, voy a pedirle otro número. Entonces, una vez que salga de ese ciclo, lo que vamos a hacer es asignarle a un entero n el valor de nf. O sea, aquí nos aseguramos de poner otra vez entre paréntesis int el de nf. ¿Por qué? Porque al hacer la copia de un valor de punto de float a entero, lo que se hace es cargar la parte entera del número float, ¿verdad? Entonces ya hace directamente en esta expresión, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer finalmente es mostrar en pantalla el valor de n que se cargó, ¿verdad? Solamente para probar esta primera parte. Ok, entonces aquí hay un error. Dice n no fue declarado, claro, puse nf. Ok, entonces pruebo y me dice ingresa un número entero y mayor que 10. Entonces voy a ingresar, por ejemplo, un -5. Me pide otro valor, ingreso un 13.2. Tampoco me deja. Entonces están funcionando esas dos condiciones, pero ahora voy a meter un 16 y ahí sí ya me deja pasar y me imprime su valor. Ok, entonces la parte de validación ya está bien. Ahora, algo que nos puede confundir a veces es justamente usar en las condiciones los negativos de lo que se necesita. O sea, acá pregunto si el número no es entero y acá pregunto si el número no es mayor que 10. Entonces, si quiero usar directamente, o sea, hacer una traducción directa de las condiciones dentro del while, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Va a ser el inverso, o sea, el negado de lo que está adentro de este paréntesis. Y en ese paréntesis vamos a poner las condiciones de salida. Entonces, ¿cuál sería la condición de salida de este ciclo? Es que el número, el nf, sea igual a la parte entera de nf y que además el número sea mayor que 10. Entonces hacemos la misma prueba y acá le ponemos un -6. Está bien, le ponemos un 5, tampoco permite, y le ponemos un 30.1, tampoco, y un 15, y ahí pasa, ¿verdad? Entonces lo que estamos diciendo acá, o sea, esto que está entre paréntesis antes del negado, o sea, va a valer 1
en el caso de que las dos condiciones se cumplan, porque estamos en un AND. Entonces, si las dos condiciones se cumplen, va a dar un 1, que al, al pasar por el operador NOT, lo que va a hacer es negar eso y va a dar un falso. Entonces va a salir del ciclo. En cambio, si este o esta segunda condición dan falso, todo eso sería falso porque es un AND. Y con el operador NOT sería verdadero, entonces se mantendría en el ciclo. Entonces son dos formas de poner la validación, ¿verdad? Ustedes eligen cuál prefieren, ¿verdad? Entonces ya lo dejamos así. Ok, ahora pasamos ya a la parte, o sea, una vez que validamos el número, pasamos ya a la parte de imprimir todos los valores primos que van de 2 hasta n. Entonces, vamos a usar un contador I, vamos a usar otro contador J, que vamos a verlo después. Entonces con este contador I lo que vamos a hacer es recorrer todos los números que van desde 2 hasta n. Entonces hacemos acá desde I igual a 2, ¿verdad? Mientras I sea menor o igual que n. Y lo que hacemos es incrementar en 1 el valor de I, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer acá, o sea, si imprimimos por ejemplo aquí el valor de I, vamos a poner un barra T acá. ¿Sí? Si ejecutamos esto, lo que va a hacer nos imprime todos los valores que van desde 2 hasta el 15. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en esta parte del código es verificar si el número i, que justamente va a recorrer desde 2 hasta n, si un número i en particular en una iteración es o no es primo. Entonces vamos a responder principalmente la pregunta: ¿es el valor de i un número primo? Y si es primo, si resulta ser primo, entonces vamos a mostrar su valor. Y si no, pasamos al siguiente. Ok, entonces aquí usaríamos una variable booleana que, digamos, 1 si es primo, 0 en caso contrario. Ok, entonces, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta parte? Ok, si tenemos un número i, queremos saber si es primo. Entonces, por la definición del número primo debe ser divisible por el 1 y por sí mismo. Entonces no debería, ninguno de los valores que están en el rango desde 2 hasta n-1 debería ser un divisor del número i, ¿verdad? Entonces vamos a recorrer todos los valores que van desde el 2 hasta el i-1 y preguntar si cada uno de esos valores es un posible divisor del i. Si encontramos, significa que no es primo, pero si no encontramos ningún divisor, entonces quiere decir que el número es primo. Entonces inicialmente podemos suponer, antes de iniciar el proceso, que el número y es primo. Entonces le asignamos un valor inicial de true. Y ahora recorremos todos los valores que van desde j igual a 2 hasta j igual a i-1. Entonces ponemos acá en el for j igual a 2 mientras j sea menor que i, e incrementamos en cada iteración el valor de j. Entonces aquí lo que vamos a preguntar es: j un divisor de i. Y esta pregunta planteamos de la siguiente manera: si el resto de dividir i entre j es igual a 0, significa entonces que j es un divisor de i. ¿Y eso que implica? Que el número i no es primo. Entonces es primo igual a falso. Entonces al final de este proceso, al revisar todos los j, si es primo termina siendo falso, significa que justamente el número j no es primo porque encontré al menos un divisor. Y si después de todo este for es primo sigue valiendo true, significa que nunca entró a este if, lo cual implica que nunca encontramos un divisor en el rango de 2 hasta i-1. Entonces el número es primo. Entonces aquí preguntamos si es primo, lo ponemos directamente, no hace falta preguntar es primo igual a true, porque es primo justamente ya es una variable booleana. Entonces si es primo, ahí imprimimos, la manera que imprimimos hace rato, el valor de i es primo, y le separamos con un barra T. Ok, entonces ahora básicamente nuestro programa ya está. Vamos a ponerle antes de todo el proceso un mensaje que diga: la lista de números primos es. Ya es una cuestión de estética más que nada. Entonces aquí le ponemos un salto de línea e corremos. Entonces le voy a dar un valor de 20.
Le toqué el número. Ahí está. Entonces la lista de números primos es 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Está imprimiendo bien. Entonces le voy a dar un valor más grande de 100. Entonces me imprime toda la lista de números primos que van desde el 2 hasta 100, ¿verdad? Que el último número primo es el 97. Ok, una observación final está en esta parte. Con que nosotros encontremos un divisor j de i ya es suficiente para concluir que ese número i no es primo. Entonces no hace falta revisar los siguientes valores de j, simplemente podemos salir ya del ciclo con el break. Entonces apenas encontremos un divisor j de i, salimos ya del ciclo porque sabemos que el número no es primo, ¿verdad? Pero básicamente, o sea, el resultado sería el mismo, ¿verdad? Nos sigue imprimiendo la lista de números primos. Ok, entonces resolvimos el problema. Espero que les sirva el video y nos vemos en el siguiente.